que hemos denominado Cómo hice mi investigación, que es un ciclo que está orientado básicamente a tener una explicación por parte de nuestros expositores, no tanto de los temas duros, teóricos y metodológicos de lo que es una investigación, sino más bien conversar sobre los avatares que han enfrentado como investigadores, ¿no? Es decir, ¿a qué se enfrenta un investigador en lo cotidiano cuando está desarrollando una investigación? Que son aspectos que por lo común no están en los textos, como señalaba ya Mario, ¿no es cierto?, que no los van a leer en ningún lado, sino que eso lo van a tener hoy día a través de la experiencia de los propios investigadores. Este ciclo es importante en el marco de las actividades del IRICES, está organizado por Mario Murillo, ¿no es cierto? Les decía que es importante porque está en el marco de las prioridades que estamos estableciendo en el plan de trabajo que tenemos para esta gestión, ¿no es cierto? Nos interesa sobre todo la formación de investigadores jóvenes, ¿no? Uno de los objetivos centrales de la carrera es la formación de investigadores, y en ese sentido tenemos que generar las condiciones para cumplir con ese objetivo. Nuestra carrera, pese a que está diseñada en ese marco teóricamente, es todavía una carrera que tiene mucho énfasis en la docencia, ¿no? El 60% de las actividades de la carrera son en el marco de la docencia, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos tratando a través de este tipo de eventos con el instituto es generar esas condiciones que nos permitan reforzar, ¿no es cierto?, esta perspectiva de formar investigadores, sobre todo de formar investigadores jóvenes, pero además motivarlos a la investigación, al trabajo investigativo. No voy a decir más y agradecerle a Eduardo Paz que nos ha aceptado esta invitación, que es parte de este ciclo. Agradecer a todos los profesores de la carrera que van a desarrollar las conferencias, ¿no es cierto?, y que van a aportar de esa manera, ¿no es cierto?, a este proceso de motivación a la investigación y sobre todo de formación de investigadores jóvenes. Muchas gracias, Mario, con esto brevemente para que vayamos a lo importante. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Es de verdad para mí un gusto empezar este ciclo de conferencias con la exposición de un amigo, de Eduardo Paz González, y que estén todos aquí para conversar y para aprender de nuestras propias experiencias. Rápidamente voy a explicar el motivo del ciclo, porque lo importante es escucharlo hoy a Eduardo. Cuando yo enseñé los últimos 2 años en fuentes y en tesis, charlábamos con muchos alumnos tesistas de esta carrera, y es interesante que en sociología, al ser tan exigentes todavía, me parece, el nivel de tesis y al enfocarnos tanto en el material empírico, los estudiantes, en una tarea que suele ser titánica, sufren una serie de obstáculos o de problemas para los cuales les cuesta encontrar respuestas, ¿sí? Por un lado, porque la mayor parte de los manuales de investigación, y yo haría la enorme excepción de los textos de Piet, que son muy interesantes, son reflexivos, pero la mayor parte de esos manuales no tocan problemas concretos, obstáculos concretos que enfrentan ustedes y que seguimos enfrentando nosotros como investigadores. No solamente la tesis, esas dudas están todo el tiempo. Entonces, y por otro lado, me da la impresión de que cuando leemos libros que nos encantan sobre sociología o sobre antropología, en realidad lo que nos muestran son los resultados, no nos muestran todo el sufrimiento, el trabajo, la emoción, el cariño que uno ha construido haciendo su investigación. Entonces, pensando en eso, se nos ocurrió como que una forma de aprender esto juntos sería que personas con experiencia en investigación vinieran acá a contarnos sus experiencias concretas, cómo han hecho su investigación. Era bonita la palabra que usaba Raúl, ¿cuáles son los avatares de una investigación en ciencias sociales? Entonces, para eso, este ciclo va a tratar de alejarse de ciertas cosas que ahora están un poco de moda, ahora que en internet estamos a veces como paqueando mucho, yo digo. Entonces creo que en vez de
dar tantas vueltas a veces sobre la teoría, tenemos que volver a lo concreto y a la práctica concreta de la investigación. Quiero terminar agradeciendo a las personas que han hecho posible que estemos aquí. Por un lado, a todos los expositores. Ahí tenemos la lista. Hemos tratado de seleccionar una diversidad de expositores, todos que conocen bien el campo de la carrera de la sociología. Le agradezco a Eduardo por estar aquí, agradezco al IDIS, a su director Raúl España, a Nadia Gutiérrez, que nos ayudó tanto en la difusión, a Eduardo Gramont, a Osman Chipana. Quiero agradecer a María José Ferrer por la difusión en los medios, y quiero agradecer a nuestra diseñadora Alejandra Salazar, que con mucho cariño nos ayudó en el diseño. Gracias a todos por estar aquí. Esperemos noviembre, estaremos cerrando a lo grande con Alison Spelling, contándonos cómo ha hecho Huachu Huachu, siendo joven en los 80, cómo ha hecho Huachu Huachu. Esperemos que se acostumbren que la última semana de cada mes aquí estamos para hablar de investigaciones distintas, y que festejemos todos en noviembre, echemos todos un ciclo del cual espero todos hayamos aprendido. Gracias, y los dejo con Eduardo Paz González. Perdón, una cosita más. Eduardo va a dar como una pequeña charla más magistral, entre comillas, pero la idea de esto es que escuchar sus preguntas también concretas, ¿sí? Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, lo interesante es que después de las palabras de Eduardo podamos hacer un pequeño conversatorio de alguna manera para absorber dudas desde las más prosaicas hasta las más complejas. Muchas gracias, Mario. Gracias a todos por venir. Gracias a Fidel, a Raúl, que estuvieron por acá también. Yo les voy a comentar varias capas de la investigación doctoral que hice para el Colegio de México entre el 2002 y el 2016. Creo que es importante considerar un poco este lapso de tiempo, 2002-2016, porque ha sido un tiempo largo, entonces como que permitió hacer un conjunto de operaciones de investigación más o menos exhaustivas. Vamos a ver el detalle, ¿no? Las que son más exhaustivas, las que son menos exhaustivas. La tesis se llama El telar de las ideas de nación y trata sobre la polémica intelectual en Bolivia respecto al tema de la nación entre el 2000 y el 2012. El marco de tiempo se define porque el 2000 es como que empieza un conjunto de movilizaciones, de discusiones que llevaron luego a la huelga de Goni en 2003, que llevaron luego a la elección de Evo Morales en 2006, la Asamblea Constituyente, etc. Y a grandes rasgos es digamos, un periodo que se puede denominar como de crisis estatal. Por esos años yo había hecho una tesis de maestría en el CIDES en el que me interesé por la historia de la nación Camba. Por una u otra razón yo había parado mucho en Santa Cruz, había hecho investigaciones sobre la comunidad cruceñista, sobre el comité, y me topé con los textos de Paula Peña, de Sergio Antelo, toda una cuestión bien nacionalista, de nacionalismo Camba, y en ese momento me pareció interesante detenerme en cómo contaban la historia de Santa Cruz principalmente. Un origen colonial distinto, unos indígenas distintos, unos españoles distintos y una serie de cosas distintas. Mi tesis del CIDES fue defendida, si recuerdo bien, en el 2009, pero yo había quedado insatisfecho porque el trabajo había sido básicamente leer 3 textos de historia y era como buscar, escudriñar en ellos los elementos nacionalistas que tenían. Pero eso fue problemático por muchas cosas, porque uno podía con seriedad preguntarse si esos textos eran leídos por alguien aparte de un tipo que vive en La Paz, que quedó un poco pasmado por las cosas que decían algunos cruceños, y si tenían algún efecto real. Sentía que era necesario hacer mayores comparaciones, reintegrar un poco personas, dinámicas, procesos materiales específicos en todo esto, y
De las insatisfacciones que me dejó el trabajo de maestría es que engendré el tema que hice en el doctorado. Pensé, no solamente ellos están hablando de nación, hablan de nación sí, pero están hablando de una nación Kamba que tiene ciertas características. En ese momento habían otras personas, estaba Don Chivi, Álvaro García Linera, Javier Albós, Silvia Rivera, un montón de gente en distintas latitudes del país. Había gente de Tarija, que hablaba de la particularidad del sur de Bolivia. Wilder Molina luego escribió, por ejemplo, cosas interesantes sobre el sentido regionalista y la unión con la nación en el Beni. Elías Caurey escribió sobre la nación guaraní. Había una discusión profusa al respecto. Entonces, la idea fue, pues vamos a tomar el conjunto de estas personas que están escribiendo sobre la nación, sobre las naciones, sobre el carácter nacional de este país. Puede ser pluri, puede ser multi, puede ser único, pero tomando el rasgo de comparten el hecho de que están discutiendo eso, pero cada uno tiene distintas posiciones. Fue ahí que me pude plantear la pregunta central de la investigación, que en su versión final, porque esto nació como una pregunta mucho más bruta al final, pero la pregunta central es: ¿cuáles son los procesos materiales y simbólicos que subyacen a la producción diferenciada de nociones de nación empleadas por intelectuales que participan en la polémica intelectual boliviana durante la crisis estatal? Es una pregunta larga, sí, pero en la que los elementos me remiten a precisar mucho. Voy a tratar de 2000 al 2012, producción intelectual tiene que ser escrita, y claro, esos son los procesos materiales simbólicos. No quería volver a quedarme solamente en lo que decían los textos, porque me parecía que era importante que esos textos tenían vida en tanto estaban relacionados con otros, en tanto relacionaban autores, y al final de cuentas eran posiciones políticas. Y de alguna manera esta pregunta lleva a, digamos, una idea de campo intelectual, no del conjunto del campo intelectual, pero sí una parte de este. Digamos, la parte más politizada en ese momento, la parte más polémica. Entonces, ¿cómo empecé a hacer el trabajo? Sabía que había mucho, pero corría el riesgo de, por ejemplo, quedarme. Hay una discusión súper interesante entre García Linera y Jorge Lasarte que se reprodujo luego que salió, si recuerdo bien, en Pulso, pero claro, era como podía quedarme con grandes figuras en posiciones antagónicas. Carlos Mesa, Jorge Lasarte, Álvaro García Linera. Necesitaba de alguna manera reconstruir un escenario más amplio para no quedarme solamente con lo que es consagración. Entonces tuve que hacer una cosa como muy sencilla en cierto modo, que era como ponerme a leer todo lo que encontraba, pero todo lo que encontraba era un montón. Hice trabajo de hemeroteca. Yo tenía en casa una colección decente de Pulso, una colección decente del Juguete Rabioso y Nueva Crónica, la época Ipucara. Tuve que ir buscándolas en distintas colecciones. Me vine a la biblioteca del IBIS y tuve que revisarme todos temas sociales desde el 97 para tener una idea más larga en el tiempo, por si acaso, y ver qué era lo que se había escrito sobre naciones, sobre etnicidad, si país mestizo o no. En la Fundación Javier Arbós. Tal vez interesante, en la Fundación Javier Arbós se puede encontrar revistas de San Simón. Entonces empezaba a hacerme un rompecabezas. Tenía piezas de Cochabamba con los del CESU, con la carrera de Sociología. Encontré algunas cosas de Santa Cruz, dispersas, poco. Y claro, siempre los estantes, las librerías, el baúl, la Yachehuasi, etc. Pero además me fui a Plural y tuve que pedir, por favor, rogando que me estaba haciendo un estudio para que me pasen el catálogo de Plural.
y ver en el catálogo de plural qué títulos más o menos eran pertinentes y ver qué cosas podía encontrar de todo eso. Entonces entenderán que se hizo una bocha de información, tenía cualquier cantidad de artículos, de libros, por ejemplo, publicaciones de la Konrad Adenauer, de la Friedrich Ebert, tenía números especiales sobre la cuestión. Y claro, uno podía percibir cómo había ciertos grupos de personas que escribían en ciertos medios. Las tendencias del juguete eran claras, los juguetes de lo que sale en la FES eran claras, cada uno con sus propios grupos de especialistas, de gente de posiciones que privilegiaban. Pero era una locura de información, era un montón. Y duro como fue, y por eso les decía, las cosas del tiempo, en este caso a mí me beneficiaron para ser un poco exhaustivo, fue una cuestión de fichar muchísimo. Me pasé días fichando, fue una cosa muy larga y todavía las guardo por si acaso, pero era un material que no tenía una forma definida en ese momento más que esa ficha, fuentes y información así por montones. El problema era cómo me organizo. Fue en ese momento que más o menos tomaron ya su forma definitiva las preguntas secundarias de la investigación. Por un lado tenía lo que estaba diciendo, las intervenciones, los argumentos sobre la discusión en torno a la nación. Necesitaba un resorte especial para organizar todo eso. Discurso, propiamente discurso. Esa fue mi primera eje de preguntas que tenía que ver con nociones de nación, qué se dice del Estado, qué se dice de la nación, qué se dice de la etnicidad, categorías, similitudes, convergencias y diferencias. Un segundo eje de preguntas me remitió a individuos. Quería saber orígenes y trayectorias sociales de personas específicas que habían participado en el debate o que eran centrales en la producción de los semanarios, de las revistas. Un poco para entender la lógica de la publicación. Por lo que decía entonces, discurso, individuos, y una tercera pregunta me remitió a posiciones sociales y los sentidos de contienda, devolver el sentido de polémica, de discusión a esos debates. Lo que les decía, se está escribiendo, sea Carlos Méndez, sea Álvaro García Linera, estaban escribiendo con una intención referida a otras posiciones. Esos discursos no existían solos, existían referidos. Entonces, fue importante preguntarse por el conjunto de posiciones, las relaciones que mantenían, por ejemplo, la comuna, una forma bien específica de una alianza entre ciertos intelectuales que pensaron de una manera por un tiempo, pero se encuentra algo semejante en las revistas de Lopea, se encuentra la Birka, por ejemplo, se encuentra algo semejante en quienes escriben en la revista del colectivo, o por ejemplo las publicaciones en la del PIEP, que es... No, me refiero a la convocatoria donde publica el equipo de Mario Murillo, Bautista y Montellano, donde publica justamente el vice Nicolás Pablo Kisbert, que era Nación en tiempos de Estado Plurinacional. Entonces se encontraban esos núcleos, también había que reconstruirlos. Entonces tenía discurso, individuos y relaciones que vinculaban individuos. ¿Cómo organizaba todo el conjunto? La organización de lo del discurso fue quizás lo menos empírico de lo que voy a comentar ahora, pero entenderán ustedes. Piensen en todo el conjunto de personas que estaba escribiendo sobre este tema y piénsenlo como en un cuadro, como un conjunto de puntos dispersos. Porque, claro, incluso en posiciones cercanas uno podría pensar entre Félix Cárdenas y Don Chivi, había similitudes porque venían de mismas organizaciones en Oruro, tenían un pensamiento indianista bien fuerte, a pesar de que luego se acercaron más al MAS y como que matizaron sus posiciones. Pero cuando uno compara lo que escribe uno y otro, puede sin duda encontrar diferencias. En este caso, considerando una cincuentena de personas que habían escrito al respecto, fue necesario para mí
buscar una forma de reducir complejidad. Y en ese sentido, digamos, me alejé de cierto modo de las decisiones más ideográficas del análisis cualitativo y elegí reducir complejidad, agrupar en pocos grupos y necesitaba criterios para esta agrupación. Un poco como una otra tarea de todo esto había sido leer un montón de teoría del nacionalismo. Entonces había leído a Hobsbawm, a Smith, a Chatterjee, Anderson, Charamonte de los latinoamericanos, un montón de gente. Y antes de suscribirme a la teoría de uno u otro, lo que hice fue retomar dos tensiones importantes que son recurrentes en estas discusiones. Una, el lugar del Estado en la relación con la construcción de la nación. Alguien como Hobsbawm dirá que el Estado es fundamental, es el actor principal que construye naciones. Otros, como Smith, como Anthony Smith, dirá que las naciones emergen por fuera de los Estados también. Una tensión fuerte entre dos posiciones, con muchas posiciones intermedias, matizadas. Entonces, no elijo a ninguno de las posiciones, sino tomo la tensión como un eje organizador. Y lo otro era también recurrente, el tema de la etnicidad. La nación es una unidad étnica, algunos dicen que sí, otros dicen que no. También con posiciones matizadas. Y nuevamente, en vez de suscribir, hacerme doctrinario de alguna de estas, como tomo la tensión, trabajo con las tensiones teóricas en ambos casos. Y utilizando esos dos criterios de distinción, es como que separo aguas dentro de la teoría boliviana. Veo quiénes son más, piensan que el Estado es más relevante, quiénes no, hago una diferencia ahí. Pienso en quienes hablan más de lo étnico y quienes hablan más de cuestiones de construcción política, separo. Se me puede objetar que esto tiene un elemento de hasta cierta violencia epistemológica, pero fue la solución que encontré para organizar esa multitud esa plétora de posiciones. Ahora, una cosa que es perfectamente coherente es que estos dos criterios que yo utilicé pueden ser sustituidos por otros y posiblemente sirvan para iluminar algún otro aspecto que yo no he tocado en mi investigación. Entonces había una decisión tomada conscientemente, tomando una decisión fundamentada en teoría más amplia, en una necesidad de reducción de complejidad y la posibilidad de organizar grandes grupos de lectura sobre la nación. Digamos, detallar un poco los resultados de esto nos alejaría un poco de los aspectos más prácticos de investigación, pero quede ahí la organización, cómo organicé temas de discurso sin quedarme, sin, digamos, emborracharme con la interpretación hermenéutica de esto. Porque lo que estaba buscando era más cuáles eran los efectos materiales. Pero claro, todos estos textos, y aquí voy a poner otra capa que me va a llevar hacia los individuos y las relaciones sociales, diría que todos los textos tienen un autor. Entonces, teniendo todo el conjunto de artículos, de libros, etc., necesitaba elegir informantes. Lo que hice fue algo que parece un gesto muy cuanti, pero es un ranking de producción. Me puse a ver cuántos artículos había escrito Idon Chibi, salía con 6, cuántos artículos había escrito Wilder Molina, tenía 3. Hice una lista larga de gente que había escrito al respecto. Esto tiene una discusión, digamos, compleja por detrás en cuanto a qué significa ser intelectual. Y yo tomé una definición operativa que puede ser también debatible, cuestionable, pero antes de tomar una definición normativa, como por ejemplo la idea de intelectual orgánico es una definición normativa, o por ejemplo una definición que hace Edward Said sobre los intelectuales como alguien que está del lado del oprimido, es normativa en el sentido de, bueno, ¿quién define exactamente qué? O sea, ¿cuál es nuestro lugar privilegiado para decir qué es oprimido y decir
pues Carlos Mesa sí toma el lugar de lo primero y lo considero como intelectual y García Linera no, o al revés. Un poco para evitarme esas discusiones de tener que decidir quién es el buen intelectual, quién es realmente un intelectual orgánico, o quién es un intelectual profesional pagado para servir a otra clase social, tomé una decisión operativa que es, van a ser intelectuales aquellos que escriben en medios y sostienen una discusión pública, que tiene otro tipo de consecuencias que se ven hacia el final de la tesis, que podríamos discutirlas si les parece interesante luego. Pero el hecho es que tenía el ranking de producción de gente que ya estaba tratando como intelectuales, en tanto producían una obra escrita. Y claro, entre 50 encontré, digamos, un montón de gente que había escrito un artículo en el 2000, no había escrito de nuevo sobre el tema, entonces no era una figura, digamos, con mucho peso en estas cuestiones. Y privilegié los que clasificaban mejor, los puestos más altos. Ahora, esto tiene, digamos, un segundo corte. Ustedes pueden perfectamente entender que alguien como Andrés Solís Rada, o como Silvia Rivera, o como Danilo Paz, han tenido una participación tanto en la vida intelectual del país como en la vida política muy temprana. Mucho más temprana que otros como Mario, que escribe un texto sobre el tema, como el Juan Pablo Neri, que está allá y también escribe un texto sobre el tema. Pero claro, las diferencias de edad, de las participaciones en distintos procesos políticos, de haber vivido algo del estado del 52, vivir el 64, o las dictaduras, introducen diferencias biográficas fundamentales. Por ejemplo, a mí me parecía muy claro cómo alguien como Andrés Solís entendía la nación de un sentido bastante más clásico que gente de generaciones que empiezan a participar en la vida intelectual y política en los 90, en el neoliberalismo con otras coordenadas. Entonces, separé, digamos, el conjunto de personas que gente que había que entrevistar digamos, gente que vivió el estado del 52, dictaduras de lucha por la democracia, una segunda generación, y la generación del neoliberalismo, una tercera. Ahora, esta generación del neoliberalismo ha sido sobre representada, es decir, he buscado a un poco más de gente, porque por temas de edad empiezan a publicar después, les podían quedar eclipsados dentro del conjunto de gente que estaba siendo seleccionada. Y lo otro que es cierto y que es importante en la tesis es que utilicé un conjunto de historias de vida que hizo Cecilia Salazar para una investigación que hizo también para el pie, unas historias de vida que se asemejaban lo suficiente a las mías como para utilizarlo como una fuente empírica más. Entonces ya tenía, digamos, mis criterios de selección. Haber publicado de alguna manera más o menos relevantes sobre la nación, estaban distinguidos por generaciones y tenía un material empírico adicional por el trabajo de Cecilia Salazar. Al final fue un trabajo de 31 entrevistas que se sumaron a, digamos, todo lo que fue el fichaje y la recopilación de discursos sobre nación. Me tocaba contactar a estos informantes, que tenía por un lado una ventaja fuerte que, por ejemplo, la he sentido, digamos, en mis investigaciones más recientes. Ahora investigo fabriles, y la ventaja es que las personas que escriben, que tienen una cierta presencia pública, entienden que parte de su trabajo es tener una voz pública, y eso incluye ser entrevistados. Entonces era gente que estaba como muy predispuesta a ser entrevistada y hablar de su vida, y fue una ventaja enorme. Una desventaja seria es, como yo les había dicho, había investigado en Santa Cruz sobre la Unión, sobre el Comité Cívico, sobre los problemas de la autonomía, y cuando yo fui a Santa Cruz a hacer entrevistas, me fue como en la guerra, porque antes ya gente del comité había dicho que todo mi equipo estaba vetado
que no había que hablar con nosotros, que no había que darnos acceso ni al comité, ni a la prefectura, ni a la alcaldía. Y aquí especulo un poco, pero yo supongo que también cierta roncha causada en algunos de los autores, vinculados con la universidad, como Pablo Peña, pueden haber incidido en que también se me cierre esta vez todo lo que era Santa Cruz. Tuve que apelar a buscar de estas personas sus resúmenes, sus currículums, y tratar de con eso reconstruir un poco sus trayectorias. De algunas personas fue relativamente fácil. Sergio Antero es una persona muy pública que tiene un conjunto de ocupó cargos públicos, entonces tiene información más o menos accesible, necesaria, incompleta en relación a lo que yo estaba haciendo, pero había que avanzar. Y claro, viene, digamos, una de las cosas que ustedes viven igual que nosotros. Hacer las entrevistas supone llamar insistentemente, porque incluso las mejores personas, las mejores predisposiciones como que te fallan, te hacen esperar. No sé cuántas veces esperé a HCF Mancilla para entrevistarlo, pero además muy poco predispuesto, como con cierta antipatía al asunto. Y por ejemplo, mientras la generación más joven, digamos, la gente que nace, que empieza a participar en política, entonces desde el neoliberalismo, entendía de alguna manera la relación entre una experiencia biográfica y lo que uno produce. Para gente de alguna edad era completamente inadmisible que crea que sus ideas pueden asociarse con haber estudiado en un colegio jesuita o no, con haber estado en el exilio o no. Era como que el sentido de autonomía de sus ideas era muy fuerte para las personas mayores. Pero digamos, son las cosas que pasan siempre. No todos quieren responder a las entrevistas, pero claro, hay una serie de estrategias que se adoptan para tratar de llevarlas de la mejor manera. Yo utilicé una entrevista de tipo de relato de vida, que es distinta de la historia de vida, la historia oral, porque me focalizaba en algunos aspectos particulares que ya les anticipaba. Tenía que ver con situación de los padres, con la trayectoria de estudios de la persona que entrevistaba, trayectoria laboral y trayectoria política. Había un conjunto de cosas que no tomaba y que luego me pasaron factura. Pero yo creo que también es una cosa un poco inherente. No se puede cubrir todo, uno trata de focalizarse en las cosas más que cree que son más relevantes para su tema. Por ejemplo, entrevistando a mujeres que escriben sobre estos temas, noté cómo había un rezago muchas veces en sus carreras intelectuales, porque hacían cosas, por ejemplo, María Teresa Segada, la socióloga cochabambina, tuvo que dejar su carrera en la Universidad Mayor de San Simón para venirse a residir a La Paz cuando su esposo estaba en función pública. Este gesto, digamos, ser apartada de su nicho académico por una cuestión familiar, una cosa que yo no había contemplado y no había anticipado, pero cuando veía las entrevistas que había hecho mujeres, habían síntomas de que eso debía haber sido incorporado también. Entonces yo me quedé con una duda sobre, o sea, preguntas que no hice, que me hubieran abierto a otro tema que tenía que ver con divisiones de género dentro del campo intelectual. Una cosa que ya no se hizo. Alguien podría ver la tesis y decir, aquí falta un eje de análisis y eso como que podría iluminar otras cosas. Sería una crítica perfectamente legítima. Es una insuficiencia que no anticipé oportunamente. Ahora, claro, tiene una particularidad esto de hacer relatos de vida, porque es un tipo de preguntas que admite poca manufactura previa. Cuando yo había hecho entrevistas en la Asamblea Constituyente y preguntaba cómo funciona la Asamblea, las respuestas eran todas calcadas. Entonces se preguntaba a gente del MAS y había una línea que bajaba partidaria. Cuando se preguntaba a la gente de Unidad Nacional, había una misma línea.
Entonces, estas respuestas calcadas, nos hacen preguntas sobre política, suelen ser muy poco productivas porque están previamente pensadas y arregladas en grupos, en este caso político. En cambio, las historias, por supuesto, se presentan a manipulaciones, la gente no cuenta todo. Si mi padre era un contrabandista que además asesinó a gente para quedarse con sus mercados, no te cuentan eso. Pero los detalles más, digamos, que se pueden publicar más, admiten menos manipulación, aunque hay que tener cuidado de, claro, uno siempre trata de presentar su mejor fachada de acuerdo a ciertos objetivos. Por ejemplo, es interesante, en la entrevista de Simón Yampara es muy enfático en cómo había sido constantemente maltratado por su condición étnica. Uno podría tener una duda si era esa realmente la causa, o había otras, o había un contexto más complejo. Pero, digamos, son un tipo de reservas que se pueden trabajar, luego, digamos, como poner en duda, triangular, cuestionar. Entonces, digamos, los modelos de relato de vida a mí me encantan, y un poco todas las transformaciones que vi, digamos, en las historias familiares e intelectuales, fue lo que me llevó hoy a curiosear sobre cómo son esas trayectorias con personas que están lejos de la intelectualidad. Por eso ahora trabajo Fabriles. Eso con hacer las entrevistas. Digamos, una cosa que yo aprendí haciendo esta investigación tiene que ver con los tiempos que uno se da para hacer ciertas tareas. Porque claro, yo había hecho mi tesis de licenciatura aquí con la Addison, y mi redacción de los informes de trabajo de campo, como era una tesis etnográfica, con correcciones, con mayor análisis, se convirtieron en capítulos. Entonces, como que yo había saltado un poco rápido de lo que es el trabajo de campo a la redacción. En esta tesis, en cambio, es como que, como no era etnográfica y necesitaba como un cuidado mayor sobre el dato, porque eran datos como sueltos aquí y allá, me obligó a darme dos tiempos más. Uno de una sistematización larga, que incluía hacer transcripción, codificación y una síntesis propia. Y claro, un tiempo que uno no calcula es, haces un montón de lectura antes de empezar el trabajo de campo, pero el rato de volver a escribir, es como que otra vez surgen un montón de temas que no habías anticipado y que resultan importantes. Entonces, hoy ya lo he puesto como una de las cosas que es de ley en mis cronogramas de investigación, es que después del trabajo de campo y de la sistematización, viene un segundo periodo de lecturas que viene a complementar los temas emergentes para los cuales uno no estaba preparado. Y claro, cuando veníamos para acá, Mario me preguntaba más sobre la redacción, porque una de las cosas típicas es un pánico a la hoja en blanco, estar frente a la compu o una hora o 2 horas y no saber dónde empezar. La belleza, digamos, de tomarte el tiempo de sistematizar es que mientras uno está juntando datos, encuentra semejanzas y es como que surgen ideas pequeñas, como hay una vinculación entre esta familia y la otra. Por ejemplo, en la mía era como, tanto jesuita escribe en este país, no puede ser que tanta gente de San Calixto, de San Ignacio, de colegios religiosos, de San Agustín, no puede ser que tanta gente se dedique a esto. Entonces, bueno, esto es un tema, o sea, necesito más sobre pues, qué hacen los jesuitas, qué hacen los colegios religiosos con su gente que salen tanto a escribir, ¿por qué escriben tanto? Entonces, eso acabó convirtiéndose en una sección que fue en el cuidado del dato, parece que es moroso, que es lento, que no se gana nada, pero después de estar varios días con ellos, es como que los grupos empiezan a aparecer, entre los datos que son los temas empiezan a formarse. Y claro, cuando uno tiene 4 o 5 citas de entrevista y es como que empieza a problematizar un poco, es muy, cuando te enfrentas con la escritura, tienes ya pues una página escrita que es un lugar para empezar.
Y lo otro es que cuando ya ves las cosas, la información, las entrevistas, los contrastes, yo por lo menos me tomo muchísimo tiempo para hacer lo que yo le llamo bocetos y Mario le llama escaletas, de punteos, así de, primero voy a poner un párrafo que es sobre esto, luego voy a tomar un par de páginas para explicar alguna otra cosa, pero no exagero, o sea, yo soy capaz de tomarme una semana de hacer una buena escaleta para el rato que me voy a sentar a trabajar tenga como muy definido de cómo es la sucesión de los párrafos. Ahora, hay un par de cosas más, digamos, voy a decir, pero no sé si viene mucho al caso porque tiene que ver con software. Ajá. Para esta yo utilicé el Atlas D, que es una que te permite codificar, que está pensada para hacer código en vivo principalmente, entonces es más de teoría fundamentada, pero admite hacer, digamos, otros abordajes teóricos. Para esta, el Atlas D me sirvió súper bien y tardé un montón en dominarlo y sacarle la funcionalidad, porque es como que metía los datos a la compu, codificaba en la compu, en vez de tener que hacer 3 copias y luego subrayar con amarillo, con rojo, con azul y con verde. La compu me hacía un poco el favor de, no de subrayarlo, o sea, tenías que leerlo y tenías que subrayarlo, pero cuando pedías los resúmenes te facilitaba un montón. Ahora, eso tiene un límite. En la investigación que estoy haciendo actualmente, quisimos utilizar el Atlas D para la codificación, pero no nos sirvió, porque el Atlas D, por lo menos hasta donde yo he aprendido a usarlo, me servía para hacer comparaciones entre casos. Entonces podría tener, digamos, los más indianistas, comparar sus trayectorias escolares, comparar las de los más, la gente que aboga por el mestizaje, grupos compactos, unir y ver semejanzas y diferencias. En la investigación que estoy haciendo ahora, trata mucho con genealogías, qué hacían los abuelos, qué hacían los padres, qué hacen los hijos y qué hacen los nietos. Entonces, el tipo de corte comparativo que utilicé en la tesis anterior no me sirve ahora. Entonces, cuando puse el Atlas D, todo lo que habíamos ganado con el esfuerzo de reconstruir las historias familiares y la conexión entre el tío ferroviario que tiene un sobrino ferroviario, que tiene un hijo ferroviario, cómo se pasa la ocupación, al separarlo, al cortar los segmentos, me destruye el objeto de estudio. Les puede ser un poco abstracto porque es como que habría que ver el programa y no sé si en la carrera se está manejando. Mi punto es, hay herramientas de software disponibles para, sean las Quantis como el SPC. El SPC, digamos, de lo más conocido, o el R, para el cual ahí está el MaxQDA, el Atlas D, etc. Para genealogías está el GenoPro. Hay un montón de cosas que se pueden utilizar, pero el tiro es que nada de esto hace la tarea por uno, y el tiro es que hay que tomarse un tiempo también para aprender a manejar la herramienta. Y bueno, o sea, es súper anticlimático el fin, pero ese es. Gracias. Gracias, Eduardo. Lo que es tremendamente interesante de las palabras que nos ha compartido Eduardo es como, si se dan cuenta, no se han perdido de vista que todo el tiempo hay que estar reflexiva y creativamente tomando decisiones de todo tipo. Y creo que eso es una cosa que es muy importante que se le quede a los que estamos investigando y a los que vamos usualmente tratando de realizar esos estudios, que más allá de ese mecanicismo burdo que a veces nos quieren hacer creer, este es un trabajo creativo, donde hay que estar pensando, hay que estar preguntándose, hay que tomar decisiones. Y bueno, también hay que queremos aprovechar este espacio para preguntas también, como les digo, en torno a preocupaciones concretas de la investigación. Yo tengo una para empezar, que es como muy concreta, y después vamos a pasar el micrófono a todos los que quieran. Como les digo, más que discutir sobre los hallazgos o sobre las cuestiones teóricas, como cuestiones de procedimiento y de práctica concreta, que
a mí me parece que tanto, por ejemplo, no sé, a David Llanos, a Elizabeth Spade o a los que son profesores de Fuensites nos pasa porque se nos acercan en el pasillo y te dicen ¿cómo hago la entrevista, por ejemplo? ¿Qué tengo que decir? Y demás. Entonces, tratar de ir a esas cosas concretas que son lo que hacen la diferencia en la investigación. Yo quería preguntarte, ¿cómo haces tú concretamente este tipo de entrevistas que le llaman relato biográfico? En el sentido de cosas muy precisas que uno va aprendiendo, me parece, como cómo te presentas, qué palabras hay que usar, qué otras palabras no hay que usar, si es que se lees el detalle, o si no, qué rato la pregunta, cómo llevas tú las entrevistas y si has ido aprendiendo a hacerlas como un evento de conversación entre dos personas, sobre todo tomando en cuenta que uno va nomás investigando con gente distinta. Tío, nosotros trabajamos con intelectuales, o sea, se entrevistan intelectuales, como dice Eduardo, no nos cuesta hablar, y por otro lado también otro tipo de personas que sí no tienen ganas de hablar y no tienen por qué contarle cosas a un sociólogo curioso, digamos. ¿Y eso lo fumar o...? Yo creo que no aquí pregunta nomás, sí, porque no va a tratar. Por ejemplo, en esto, digamos, para partir de entrada, lo que les decía es, yo no tengo un conjunto de preguntas cuando voy a entrevistar. Tengo una hoja que por lo general trato de sabérmela de memoria, que tiene temas. Entonces, digamos que no es la entrevista más difícil del mundo. Yo sé que tengo que preguntar sobre los padres, pero siempre la pregunta más amplia, más instigadora, me parece la mejor. En vez de pregunta es, ¿cuál es el oficio de tu papá? Pregunto, y a mí me funciona, me parece que funciona, porque es como que hago 4 o 5 preguntas metidas en una, que es, ¿cómo era la casa en la que creciste? ¿A qué se dedicaban tus papás? ¿Dónde vivían? Un poco esa pregunta que instiga a, quiero que me cuentes tu infancia. Que claro, cuando preguntas como, quiero que me cuentes tu infancia, como, suena más chocante, porque ya es mi infancia. Pero preguntar, lo que les digo, a mí me funciona preguntar esa súper hecha chuño de ¿qué hacían tus papás? ¿Dónde vivían? ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo creciste vos? ¿Cómo era el ambiente en tu casa? Que, claro, tiene un riesgo, que a veces no te dicen todo lo que necesitas saber. Porque te dicen, en mi casa siempre había muchos libros, o se escondían los libros porque era la dictadura, pero olvidan decirte, por ejemplo, los años en que nacieron sus papás, que a veces también necesitas. Pero digamos, el tema de los años es como que trato de triangular y es como que poner una fecha, digamos, ¿cuántos años tenías cuando entras al aula? ¿Y qué año era? Y un poco de ahí empezar a triangular. No detenerme mucho en las cosas porque claro, si alguien te empieza a contar, nosotros vivíamos en el barrio de Miraflores cuando fue la batalla de la revolución del 9 de abril, entonces, ¿en qué calle? O alguna cosa así de detalles como que cortas. Entonces, mucho es como tener los temas en la cabeza y proponerlos de la manera más instigadora para hablar, como para invitar mucho a charlar, que se pierda un poco lo inquisitivo, la pregunta que es dura. Sí. Pero por ejemplo, igual, ¿cómo haces las transiciones de una pregunta a la otra? Me parece que siempre es mejor cuando cuando retomas algo que había dicho. Me decías que tu papá perdió su trabajo por militar en el PC. ¿Y qué hizo después? Entonces como retomas y vuelves, retomas y tiras para adelante las cosas. Y a veces como que el ardid sirve mucho para, incluso cuando hay un non sequitur, cuando es con dos cosas no conectadas. Bueno, me decías que tu papá había trabajado en los ferrocarriles, y tu mamá no estudiaba. No hay una conexión real entre las dos cosas, pero es como que, o sea, esa onda medio de charla. Porque, por ejemplo, una cosa que corta mal las entrevistas es, ya. Y entonces, otra cosa, cuando haces notar a la otra persona que has cortado un tema para llevarlo a otro, matas la entrevista. Y claro, es difícil porque en general, bueno, yo lo sé ahora, yo lo siento más ahora en mi investigación actual, la gente siente resquemor porque quien hace las preguntas, por ejemplo, ahora nosotros no decimos,
una cosa que dice la Biblia, nunca digan que están haciendo una investigación. En este momento nosotros decimos que estamos haciendo una historia sobre las familias Fabriles y nos funciona más o menos bien, porque luego se entiende que lo que queremos hacer es una historia de la fábrica. Entonces la persona que tiene que hablar es el dirigente, la persona más antigua, la que más ha vivido. Entonces yo creo que hay que tener también como olfato para saber cuál es la mejor forma de entrar a los diferentes. Por ejemplo, yo sé que hacer historia de las familias Fabriles lleva a pensar que quiero hacer una historia de la fábrica y no sirve tan bien. He terminado mi trabajo de campo, no he encontrado la mejor manera de preguntar. Se mete la pata, y duro. Bien. Para la próxima vez probar otra. Claro. Y es el olfato, ¿no? Algunos, no sé si alguien tiene preguntas para nuestro expositor, algunas preguntas sobre sus procesos o los que quieran. Yo tengo, mientras tanto, tengo varias, es que es interesante para aprender. Una cosa que creo que, digamos, suena medio metafísica, medio New Age, pero, digamos, a mí me pasa, y también yo a muchos alumnos y alumnas, y no hablamos de eso, es como, no sé si te sucede como momentos donde te sientes que estás avanzando más, que estás yendo por buen camino, que vas a una buena investigación, y otros momentos donde dices, no, esto no funciona, esto... No sé si tienes esas oscilaciones, digamos, del carácter, pero que me parece que son cosas que influyen mucho, porque hay momentos cuando uno lo hace creativamente donde estás un poco perdido. No sé si te ha pasado eso y si puedes ilustrarnos un poco en base a situaciones concretas, porque además yo lo estoy viviendo ahora un poco. Una cosa buena, pero claro, depende, decía, hacer una investigación en 4 años es un privilegio. Uno a veces no puede hacer lo mismo, digamos, en la licenciatura, porque como que ya estos 5 años es como que hay ciertas premuras para salir al mundo laboral, pues no se pueden tomar como 4 años. Pero más allá de eso, a mí me parece que son tantas las tareas de investigación, pero siempre te falta algo de leer. Entonces, como cuando te sientes más con ganas de leer, es como que puedes ir y leer. Cuando digamos, estás como más saturado, y tienes más ganas de escuchar música, codificar, que tiene una cosa un poquito más mecánica, es más leve. Porque claro, codificar es como volver a leer la entrevista, saber que está el tema ahí, saber que tienes que marcarlo. Digamos, en mi caso, como, eso es laboral, es educativo, es político. Tenía, digamos, un conjunto limitado de códigos que estaba empleando, entonces escuchar música, sentarse tranquilo y marcar funciona cuando ya, por ejemplo, ya no puedes leer. Y claro, y una cosa que es de ley, pero también es brutal, se supone que nosotros hacemos la mayor parte de nuestra, cuando podemos, tenemos un poco de privilegio de investigar, nuestra tarea es escribir. Y lo heavy es cuánto dilatamos todo el tema de escribir. Es como, lo ves después, puedes ser inspirado. Yo creo que es como buena práctica si, digamos, en papel, escribir 1 hora al día es un comienzo para tener un hábito de escribir, saber que tienes que estar escribiendo constantemente, sean tus síntesis sobre una lectura, que yo creo que la peor manera es hacer la ficha aburrida. Y creo que la mejor es cuando tienes todos los puntos de este argumento es flojo por esto, no considera esto, esta otra literatura es más interesante. Entonces cuando te das chance de escribir haciendo una crítica muy dura, por ejemplo, no sé, del último libro de Salvador Romero Beltrán, como esto es lo más baladí que hay, te das chance un poco de dar palo escribiendo, y luego, si está bien hecho, eso sirve, como puede ir a tu balance perfectamente, o ayudarte a discutir temas posteriores. Digamos, ya que mencioné un tema un libro de Salvador, como uno podría decir, el problema con los temas de geografía electoral es que superponen la votación con datos geográficos, y no siempre la votación funciona de esa manera. Por ejemplo, tal vez muy específico.
Pero este tipo de discusiones con autores alimenta mucho de las tesis del análisis. Porque, por ejemplo, no quiero ir a temas precisos porque no conozco los temas que investigan ustedes. Pero uno sabe que está discutiendo con alguien, sabe que a alguien se le fue algo o que se quedó insuficiente. Entonces, retomar, o sea, la práctica de escribir criticando o recuperando también, digamos, es una primera pauta para tener, digamos, buen hábito de escritura. Y no siempre solo eso, como ya les decía, ¿no? Una buena práctica de escritura supone también armarse las escaletas, armarse los bocetos. Y entonces, entre escribir, codificar y leer, que tal vez es como lo más lindo, pero que necesita, digamos, igual cierta frescura, es como que te divides en distintas cosas. Yo creo que un poco así de varios, un poco estar saturados. Me parece bueno tener como varias tareas de investigación al mismo tiempo. Por eso es como que a veces este proceso lineal, que a veces vienen los manuales de primero haces tal cosa, luego haces la otra, luego viene. No funciona, pero en realidad la estás construyendo siempre de manera interrelacionada. Los problemas teóricos, los metodológicos. Pregunta aquí. Sí, yo quería preguntarte, Eduardo, ¿cómo porque en la tesis trabajas dos tipos de datos? El dato de los textos, de los artículos, de los libros, ¿no? De la producción intelectual, y el dato de las entrevistas y las historias, ¿no? Esos relatos de vida. ¿Qué diferencia sientes entre el tratamiento de ambos tipos de datos? Estamos hablando de una entrevista, los problemas, el tipo de sistematización, pero también es en ese nivel artesanal, como el trabajo con los textos, que también son datos, no los han usado solamente como marco teórico, pero incluso me parece tu aproximación al marco teórico, por eso los rangos, en nacionalismo también es me parece un ejercicio de tratar como dato, digamos, claro, como rango, como dato comparativo, esa discusión con la discusión de la producción intelectual sobre el nacionalismo boliviano. Entonces, ¿no? En ese nivel de materialidad de los datos, ¿has sentido diferencias o no y los tratamientos? ¿Pasó? Sí. Bueno, creo que la intención, digamos, del seminario es básicamente mostrar, ¿no es cierto?, un poco cómo hice mi investigación, ¿verdad? De pronto, digamos, hemos hecho un brinco rápido, digamos, a problemas de redacción, en fin. Creo que sería importante, por ejemplo, acá que has trabajado, digamos, con un grupo de intelectuales, mostraras algunos ejemplos concretos de criterios de selección de informantes, ¿no es cierto?, que has podido establecer. Mencionabas de paso, ¿no es cierto?, indicando los más indianistas o los menos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con qué criterios has seleccionado los informantes? Porque de pronto, desde una perspectiva cualitativa, siempre es importante mostrarlo, digamos, con qué criterios hemos seleccionado no importa, 10 casos, 5 casos, 20 casos, ¿no es cierto? Siempre hay algún criterio que hemos construido, ¿no es cierto? Que eso es lo que muchas veces en las investigaciones, en las tesis, ¿no es cierto?, hay cierta falencia, ¿no es cierto? O sea, nunca explica, ¿no es cierto?, con qué criterios han trabajado desde una perspectiva cualitativa, ¿no es cierto?, con 10, 15 casos, ¿no es cierto? Bueno, desde una perspectiva cuantitativa se supone que establecen, digamos, una muestra representativa, hacen sus aplicaciones formulaicas, etcétera, etcétera, pero otra cosa es que si garantizan la representatividad estadística, ¿no es cierto?, que yo siempre discuto esa parte, ¿no es cierto?, pero y tú has mencionado, o sea, la selección, digamos, de los intelectuales, ¿no es cierto? Yo quisiera que nos cuentes ese pasaje. Gracias. Buenas noches. A mí me ha interesado la primera parte de esto que hablaban sobre la nación Canva y bueno, quisiera que me aclare algo sobre ese tema. Yo, bueno,
a veces escribo cosas de ensayos sobre sociología urbana. Bueno, esa es la cuestión y tenía algo en mente, digamos, escribir sobre, digamos, sobre que Bolivia en sí no son dos naciones, sino más bien, es más bien un país más andino que antes de que, bueno, incluir las diferencias, porque yo me sustento, digamos, en base a las investigaciones cuantis, digamos, de que, por ejemplo, Potosí tenía en 1950 una población de 256.000 habitantes. Santa Cruz la mitad tenía, o sea, 200.000 habitantes, pero ya para el año 1976, Santa Cruz ya tenía 700.000 y Potosí apenas creció 100.000. Otra, en el 92 ya tenía 2.039.000 y Potosí, bueno, 795.000, así si no me falla la memoria. Y actualmente Santa Cruz es el departamento más poblado de Bolivia, ya, con 3 millones de habitantes este año. Pero el punto que quiero llegar es que, bueno, con esos, digamos, datos más cuantis se ve que, bueno, la construcción de, bueno, la mayoría de la población que son cruceños son origen Goya, así. Y en segundo, usted estaba mencionando sobre las identidades de los pueblos indígenas del oriente boliviano. Y bueno, un poco de discordancia un rato he encontrado eso, porque apenas representan ellos, los pueblos indígenas de Tierras Bajas representan el 2% de la población total boliviana, con 200.000 habitantes, muy poquito. Y no sé si, o desde qué perspectiva ha mirado, eso quiero saber, digamos. Porque yo nomás un rato ahí me he tardado y bueno, mi ensayo un rato, por ahora así estoy así, en las nubes así. Bueno, eso nomás es la cosa. Bueno, buenas noches, gracias Gonzalo por el relato de tu investigación. Yo tenía una duda. Cuando sacas la información, haces el trabajo de campo, tienes, como dijiste, tienes un montón de información acumulada, varias fichas, varios cuadernos de campo, varios bocetos, ideas sueltas, y después te enfrentas a organizar la información y después a sistematizarla de alguna forma. A nosotros bueno, en metodología y también en fuentes, aprendemos casi como que reaprendemos o recordamos lo que avanzamos antes para organizar de alguna forma la información. Y yo lo que te pediría es, ¿cuál es la estrategia vos que has usado para sistematizar o organizar la información? Bueno, yo tenía una pregunta bien concreta que he tenido varios problemas para saber en qué momento dejar de hacer el trabajo de campo. Y lo que quería preguntarte era, ¿tú en qué momento de tu investigación de lo que nos has contado te has dado cuenta que ya había un trabajo de campo? O si tal vez has cumplido con el trabajo de campo que tenías planificado o has llegado otra vez a una saturación de datos. Y bueno, que nos cuentes más o menos de qué forma te has dado cuenta, ¿no? De que ya hasta aquí haré el trabajo de campo, comenzar a escribir, o que te faltaba todavía seguir haciendo el trabajo de campo. Buenas, gracias igual por la exposición. Quería complementar a lo que Leo estaba preguntando, porque justamente pareciera que está haciendo de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, tenías una suerte de ideas de lo que era la nación y ahí ya tratas de descender la investigación en términos más empíricos, ¿no? Y ahí siento que has hecho todo lo que el Humberto Eco nos aconseja, ¿no? Deberíamos tener una fuente primaria bastante delimitada y luego de ahí empezar a trabajar.
pero aquí tenemos más bien una suerte de un bagaje de toda una noción de discurso sobre nación, y ahí tratar de buscar alguna fuente empírica que legitime tu discusión. Entonces, ¿cómo has hecho ese paso? Algo bien complejo, eso me pregunto, ¿no? ¿Era ese el procedimiento, el descenso de una categoría bastante alta como nación para tratar de aterrizar en evidencia empírica? Eso es lo que estabas buscando como primera pregunta, ¿no? Y después la siguiente, ¿cómo has hecho la articulación entre la revisión del texto, que era bastante argumentativo, casi una revisión de intertextualidad, ¿no? ¿Y cómo has juntado eso con ya las biografías, ¿no? No encuentro mucha relación entre las historias de vida que has hecho y ya las revisiones del texto concreto, ¿no? Porque los textos concretos, claro, tienen su periodicidad también en torno a la elaboración, y pues es bastante complejo, ¿no? Tratar de preguntar esto. Y después de esto, tratar de vincular toda la información que tú has hecho de las historias de vida con relación al contexto, si se ha modificado o no, si una comparación ya con los textos que habían surgido antes, ¿no?, de la entrevista de historia de vida. Gracias. Primero, lo que decía la Jimé, dos tipos de dato. Claro, un dato que tiene que ver con palabra impresa, con argumento publicado, y los relatos de vida. Ahora, pero yo había tenido un problema. Una cosa que no me había gustado de la tesis que hice en el CIDES es que yo no me había dado cuenta que estaba aplicando una lógica, digamos, hermenéutica, en el sentido más de Riquet. Quería saber qué es lo que realmente querían decir la gente de la Nación Camba. ¿Qué había detrás de todo eso? ¿Cuál era el sentido profundo? Y claro, yo creo que me equivoqué muy duro en esa ocasión. Entonces, en esta investigación, en vez de tomar una posición hermenéutica, es como que preferí tomar una visión más, digamos, lo que sugiere Walter Benjamin. No es tan importante cuál es el sentido verdadero del texto, porque al final de cuentas, uno puede preguntar, ¿hay un sentido verdadero de un texto? Digamos, ¿cuál es el intérprete autorizado para decir que este texto significa eso? O sea, y hay una pelea, no nos tenemos peleas sobre marxismo, larguísima, sobre qué quiso decir Marx en tal o cual lugar. Lo que me interesaba más, digamos, como una de las cosas que ha sido central para el tratamiento, en este caso, es cuál es la marca que deja en el proceso social. Entonces, tal vez no es tan importante qué es lo que realmente quiso decir uno u otro, sino el efecto que tiene sobre una discusión, sobre el hecho de que es discutido o que es ignorado. Pero quizás sí, digamos, la diferencia de la tesis de maestría, en el tratamiento, digamos, de lo discursivo, de lo que tiene que ver con aspectos de nación, se centró en focos bien específicos de análisis. Lo que había dicho cuando hago la reducción de complejidad es qué se dice del Estado, qué se dice de lo étnico, y si hay una oposición con la construcción política. Entonces, fue digamos, es que es distinto en el sentido de cómo trabajas tú, digamos, los textos, cómo trabaja la Jimena los textos, porque claro, es mucho más del detalle de cómo está armado y qué implicaciones tiene cuando se lee en un marco más amplio. En el mío había esta centralizarse en algunos hechos, en algunos aspectos muy precisos de cada texto. Entonces, claro, yo creo que se podría acusarse desde una... De esto que he dicho varias veces, la reducción de complejidad en el dato del discurso político. Ahora, claro, sobre lo que decía David, ¿cómo se seleccionaron los casos?
O sea, fue para eso que utilicé el ranking de producción. Sabía, por ejemplo, no creo que le parezca raro a nadie, la persona que más había escrito sobre Nación en ese periodo era Álvaro García Linera, que tenía como 16 intervenciones. O sea, como que había escrito constantemente en esos años, como era como más de un artículo por año en ese tiempo. Y claro, luego venía Jorge Lasarte, luego venía... Pues ya no recuerdo bien quién venía inmediatamente, pero eran esas personas que habían publicado, digamos, un conjunto de los más rankeados, pero además incluí justamente eso que les decía. Como los de la generación más joven estaban empezando a publicar, es como que tomé, digamos, artículos relevantes o libros relevantes de personas jóvenes sobre este tema, justamente para tener esa sobrerepresentación. Porque claro, mientras García Linera venía publicando desde, o Jorge Lasarte, digamos, García Linera desde los 80, Jorge Lasarte desde los 70, se estimó, tenían grandes, o sea, trayectorias ya largas de publicar, ya eran personas que tenían espacios para publicar en el 2000. Las personas que nacieron en el 80, así, estaban empezando a publicar en el 2000. Por eso se lo sobrerepresentó. Ahí hubo una, no seguí el ranking, sino seguí el hecho de que habían publicado alguna cosa más o menos relevante. ¿Qué quiero decir por relevante? Por ejemplo, las cosas que salieron en la colección del Pierre fueron personas que ganaron un concurso, entonces cómo se publica esos textos. Ahora, ¿cuántos informantes? Hay una cosa igual como discutible, pero tiene tiene una justificación de muestras pequeñas. Y aquí viene una cosa complicada. La cuestión del tema y cierta representatividad sobre el conjunto del campo intelectual se apoya en que las muestras pequeñas pueden tratarse desde 30, porque ardid estadístico empieza a encontrar patrones para muestras pequeñas con 30. Ahora, claro, como nuestro campo intelectual tampoco es tan grande, prescindí de hacer una muestra representativa y una encuesta, porque la encuesta me iba a reportar datos mucho más empobrecidos de todo lo que es el proceso de formación y de consolidación de las posiciones de esas personas. Entonces, la selección tuvo que ver con si habían publicado mucho o no, y además un plus para quienes eran jóvenes, cuántos casos fueron, tenía que ser más de 30, al final fueron 31 que servían por una cuestión de muestras pequeñas. Ahora, me preguntaba una cosa sobre los temas cuantis y las cuestiones de la nación, pero digamos que en cierto sentido la cantidad de digamos, el tamaño de los grupos sería irrelevante, porque por ejemplo, podríamos discutir cuántos son los guaraníes en Bolivia, pero el hecho es que al menos dos personas, que son la Isabel Gómez y el Elías Cabrey, han publicado en el IFEA, publicado de Santa Cruz, diciendo aquí hay una nación que tiene esas características, son los guaraníes. Interesantemente dicen que empieza en 1992 con la fundación de la APG, pero había esa gente que decía esto es un grupo que cuenta como nación. Más allá de las cuestiones numéricas, el hecho es que había una persona que defendía ese criterio. Entonces fue suficiente para incorporarlos y tomar el caso de ellos como productores dentro en el tema de la nación. Ahora, Wilson, ¿no? Claro, Wilson me pregunta cómo organizar la información. Y la verdad yo creo que en esto hay que ser bastante versátil. Uno de los temas, uno de los capítulos de mi investigación, más o menos estaba preconcebido desde el principio y tenía que ver con las trayectorias individuales. Porque hay una literatura amplia en sociología sobre la importancia de las trayectorias individuales, que hacía tu padre, dónde estudiaste, dónde has trabajado. Entonces yo sabía que había un capítulo sobre trayectorias. Entonces había una preconcepción teórica de uno de los capítulos, del capítulo, si me acuerdo bien, es el 4. Pero la organización del capítulo 5, por ejemplo, yo sabía que quería ver
las relaciones de solidaridad y conflicto entre los distintos intelectuales, pero no sabía cómo. Porque, por ejemplo, el hecho de que no tenemos índices de citas, es decir, cuántas veces un artículo se cita, me decía muy poco sobre el lugar que se ocupaba. Necesitaba como alejarme de esa idea, de ese tema digamos, más de sociología, o sea, que se ha hecho más en Estados Unidos, y me pregunté qué es lo que salía en las investigaciones. Y claro, lo que salía en las entrevistas, era la importancia de la Asamblea Popular, para algunos. ¿Qué había pasado en la Asamblea Popular? ¿Y en qué bando habías estado? ¿Y con quiénes habías hablado? ¿Y cuál fue tu reacción durante el golpe de Vance? Eso dividía en 3 grupos pequeños quiénes habían estado a qué lado. La gente que apoyaba a Torres, la gente que siendo de la Asamblea Popular era como que de alguna manera socavó a Torres, y la gente que luego estuvo con el golpe. Luego, por ejemplo, el 85 es un momento clave donde es como que se dividen aguas. Entonces, son los momentos, esos momentos, la relevancia de ciertos momentos históricos aparecieron escuchando las entrevistas. Entonces, uno de los capítulos se justificó, estaba preconcebido teóricamente, no sabía cuáles eran los resultados, pero sabía que era importante saber de dónde venían. Y otro capítulo fue escuchando las entrevistas y viendo la historia, o sea, dónde estaban en el 71, en la Asamblea Popular, dónde estuvieron en el golpe de Vance, dónde estuvieron en el 85, el 2000, acabaron siendo súper importantes para organizar otro capítulo. Entonces, no tengo una respuesta tajante. Tengo la impresión de que hay que ser versátil en el manejo entre lo teórico y lo empírico para organizar esa información. Tal vez la pregunta más difícil que han hecho ahorita es cómo acabar el trabajo de campo, porque yo la acabé por presiones externas. ¿Qué te parece? Porque yo había pensado sobre el tema de la saturación, pero me parece que uno puede llegar a grados de saturación de información sin haber cubierto todo el abanico. El problema es, ¿realmente uno tiene la noción de cuán amplio es el abanico? Porque uno podría buscar un caso más raro. Y entonces, sería más claro explicar, yo tengo dudas sobre la validez de la saturación. Hoy, actualmente lo que estoy haciendo es como trabajo con tipos. Entonces como que necesito, por ejemplo, en esto de los fabriles, como quería fabriles que hayan estado en empresas públicas, en empresas privadas, que hayan sido manuales, que hayan sido administrativos. Entonces como que me hice un cuadro de, necesitaba tantas entrevistas de tantos tipos para comparar, para tener elementos de comparación y para tener elementos de similitud. Entonces en este momento lo que estoy haciendo es manejarme con tipos y tener cosas que comparar y cosas que son semejantes y construir con eso, porque realmente yo tengo dudas sobre si la saturación no es una saturación de que el investigador ya está aburrido y deja de ver las particularidades de los matices. Pero como te decía, yo la acabé más o menos por fuerza mayor. Y sobre lo que me preguntaban al final, tal vez me he expresado mal en algo, pero en toda la tesis yo no tengo una posición particular sobre qué es la nación, porque si bien el tema es lo que me interesa el tema de la nación y me interesa quiénes producen sobre eso, mi objeto final acaban siendo los intelectuales antes de la nación. Entonces yo nunca, y es una cosa digamos de las cosas de metodología, renuncio a ser el árbitro y decir, bueno, entre toda esta bola de gente que escribe sobre la nación, la persona que tiene la razón es Eduardo Parrada. No lo hago. Solamente lo que hago es recordar constantemente que estas posiciones sobre la nación se deben a algo más que la buena inventiva o los buenos oficios de algunos investigadores. Que hay unos procesos atrás que tienen que ver con el 85
cuando se acaba el obrerismo minero, le persistes y haces el EGTK o te vas a vivir de la cooperación. No estoy diciendo que ninguna sea mejor que otra, estoy diciendo que esos procesos existen. Cuando se acabó el obrerismo es como se tomaron decisiones, algunos le siguieron muy duro y siguieron siendo obreristas, otros dijeron, nada, aquí se acabó la cosa, hay que seguir, hay que irse por otro lado. Otros fueron a decir, no, hay que buscar otro actor histórico, van a ser los indígenas. Lo que yo hago es recordar, y claro, pues, yo no tenía idea al final de los resultados, tenía una noción, sospechaba que cierto privilegio material iba más de la mano con ciertas ideas más clásicas de nación, pero yo no dirimo la cuestión de la nación, no digo quién tiene la razón. Es como que me sirvió como la entrada, es como que me interesaba el tema de la nación, me interesaba quiénes escribían sobre eso. Mi tema son quienes escriben la nación. Y claro, y eso un poco viene a responder la segunda pregunta. Todo el tema tiene que ver con... Hay un conjunto de discursos, que yo voy a decir una cosa medio excesivamente materialista, que es como se explica por unas condiciones materiales, tiene que ver con... Por ejemplo, eso es, digamos, una cosa muy sintética, digamos, de los resultados. Es las posibilidades de entrar o salir del Estado atenúan cómo hablas de la nación. Es decir, si tu trabajo depende... Voy a ser un poco grosero, o sea, entiéndalo de una manera muy gruesa, muy grosera, pero si yo puedo trabajar en este Estado, es como que, pues, voy a hablar mejor de lo plurinacional. Si me acaban de votar del Estado, es como voy a hablar pestes de lo plurinacional. Eso es muy grueso, es muy puro, pero con matices, con más dinámicas, tiene un poco más de sustento. Entonces, claro, son la fragilidad de la práctica intelectual, cómo venir en ciertos colegios, cómo tener una experiencia, cómo haber vivido en la ciudad o en el campo, incide en tu experiencia de la nación. No quiere decir que lo explique completamente, pero tiene que ver. Y bueno, esas eran las preguntas. Bueno, creo que no quiero extender más. Gracias a todos por estar aquí. Si tenían más preguntas, guárdenselas para el próximo mes. Gracias a todos.